Buenos días, mis queridos hermanos, en esta linda y hermosa mañana que estamos ya en sus hogares, siempre con la bendita y hermosa palabra de Dios para escuchar con atención, para poder atesorar y aplicar también a nuestras vidas espirituales. Qué bendición es cantar el nombre del Señor de todo corazón. Este himno encaja bien de lo que está sucediendo en nuestro medio, de lo que es paz en la tormenta. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Paz en la tormenta. Hay muchas almas que están pasando momentos difíciles. Necesita la consolación del Espíritu Santo y de cada uno de nosotros también, orando, clamando al Señor por todas las necesidades. Oh, en el nombre del Señor, deseamos bendiciones para cada uno de ustedes en esta linda y hermosa mañana. Y bienvenidos en esta hora. Les voy a suplicar para que se pusieran de pie y vamos a leer la gloriosa palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el versículo 5 al versículo 13 hasta el 15. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al versículo 15. La bendita palabra de Dios nos dice así en esta manera. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta con tu Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra en esta mañana. Amén. El tema en esta mañana es la oración. La oración. Es muy importante de explicar lo que es el tema de la oración, que ahora dedicamos más tiempo ahora en la presencia del Señor. Pero lo debemos de hacer correctamente, de acuerdo a la bendita y hermosa palabra del Señor. Tal como nos dice la bendita palabra de Dios en esta mañana, pues hay una explicación, hay una interpretación, hay algo que tenemos que captar, hay algo que tenemos que también poner por obra, lo que el Señor nos dice correctamente, y no debemos de hacer incorrectamente. Por eso es que es muy importante la bendita palabra de Dios, que nos viene a orientar, que nos viene a decir lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer lo que no dice la palabra del Señor. Una de las preguntas que nos hacemos los creyentes es: ¿cómo debemos de orar?
el Señor Jesús dio una respuesta a sus discípulos al respecto acerca de la oración. La primera parte, vamos a ver 3 partes de nuestra enseñanza. La primera parte, la oración debe ser con sinceridad. Esto es lo que nos habla en el versículo 5, 6 y 7. Habla el Señor acerca de la sinceridad, no con hipocresía. El Señor quería que se hiciera con sinceridad en el tiempo de Él, pero encontró a los fariseos, a los escribas, a los ancianos y los demás que supuestamente ellos tenían que hacer correctamente como líderes dentro de la obra del Señor. Tristemente hacían la oración hipócritamente. Y esto es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. No debe ser con objeto de exhibición personal. Dice aquí la bendita palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y lo que el Señor nos dice, la palabra del Señor, lo que hacían los fariseos en aquel tiempo, que también nosotros no debemos de hacer también como ellos practicaban, porque aquí nos está dando las indicaciones, la instrucción que el Señor nos dice a través de la palabra del Señor. No se debe ser objeto de exhibición personal. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Los judíos oraban por las mañanas, a mediodía, como también por las noches. Los orantes buscaban en las esquinas de las calles o en lugares públicos. Esto era una forma de exhibicionismo. Lo que ellos hacían, que no eran correctos, porque la actitud de ellos no era una actitud sincera. No hay sinceridad en ellos. Y por eso es que el Señor condena todo lo que es la hipocresía. Hipocresía significa que tiene 2 caras, es decir, dos personalidades. Una forma que está mostrando por un lado y por otro lado está mostrando en otra manera. Y es terrible cuando uno hace todo esto acerca de la hipocresía. Y el Señor nos dice a través de la palabra de Dios que no debemos hacer así nosotros también, como enseñó el Señor a sus discípulos, como en esta mañana también el Señor nos enseña a nosotros también acerca de la oración. No se debe de hacer así hipócritamente, sino que se debe de hacer con sinceridad. Y este versículo que nos dice la palabra del Señor, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tiene su recompensa, es el versículo 5, para ser visto. Ahí está lo que es la palabra que hemos mencionado, lo que es exhibición personal. Cuando se hace así, para ser visto, es orgullo, jactancia, y no se debe de realizar así como dice la bendita y hermosa palabra del Señor. Lo que el Señor aquí condena no es que lo que es se hace la oración en público. El Señor no está condenando el lugar donde se busca, el lugar donde donde se mantenía la gente, donde se mantiene la gente. Pues no está condenando el Señor el lugar, ni está condenando también predicar o bien orar en público, sino que el Señor lo que está condenando es lo que es el orgullo, la jactancia. Lo que el Señor aquí está condenando es la hipocresía. Lo que el Señor está condenando aquí es de lo que no se debe de hacer porque no se está haciendo con sinceridad. Eso es lo que nos dice el versículo 5 y 6. Lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra del Señor, el versículo 5.
Porque si no, no podríamos predicar en la calle, no podríamos predicar públicamente así en las calles o en las camionetas o en otros lugares públicos. El Señor no está diciendo directamente que está condenando el lugar, sino que es la sinceridad que el Señor nos está hablando a través de la palabra del Señor. Lo que Jesús condena no es la oración en público, sino la oración ostentosa. Y la palabra ostentosa significa que es excesivo, exageración, para que los demás lo vean. Es decir, una forma que el Señor lo que está condenando es que no debe ser exhibicionismo, o bien lo que es exageración. Y cuántas veces, mis amados hermanos, que hemos escuchado hoy en día, que como tomando como ejemplo de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, algunos lo hacen para ser visto delante de los hombres. Hermano, gracias a Dios porque estoy sacando 30 días de oración, o bien 40 días, y así una forma de exageración. Y ellos lo están publicando así. Es totalmente mal. Eso no se debe de hacer. Si lo está haciendo, alabado sea el nombre del Señor. No debe estar publicando. Está bien llamar a los hermanos, hacer un anuncio para la oración, pero no así la actitud de exageración. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos dos versículos, el versículo 5 y el versículo 6. El versículo 6 dice: mas cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que dice el Señor a través de la palabra del Señor, de la sinceridad. Sinceridad consigo mismo, sinceridad delante de la presencia de Dios. Así, en esta manera, cómo tenemos que hacer o respetar lo que el Señor nos dice a través de la palabra de Dios. No debe ser largas la oración, o no debe ser larga ni repetitiva. El versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí otra vez más, que en su palabrería serán oídos. Es otra vez más lo que el Señor nos está diciendo, las repeticiones constantemente. O bien hay una explicación más en cuanto a este versículo de las repeticiones, cuando, amados hermanos, que hay mucho que contarle al Señor. ¿Cómo tenemos que orar? Es como platicar, que es tal vez, podríamos decir, como un amigo, y sacamos de lo que hay en nuestros corazones, y le contamos todo lo que está pasando, porque es un amigo íntimo. Y empezamos a decir, no repetimos palabras nuevamente, sino que explicamos todo lo que hay, todo lo que ha pasado. Así tenemos que hacer con Dios, porque es nuestro amigo íntimo. Tenemos que expresar de corazón. Hay mucho que contarle al Señor, tanto la necesidad de uno mismo, como también las necesidades de las familias y de nuestros hermanos, como también de nuestros amigos, como también de nuestros gobernantes, como también todo el mundo en general. De manera que no se puede repetir la misma palabra o las mismas palabras, sino que es una forma de platicar amena, es una manera de platicar con Dios con todo nuestro corazón. La segunda parte de nuestra enseñanza es: nuestra oración debe ser teocéntrica. Teocéntrica quiere decir que
que es el Dios, el centro del universo. Es el Dios eterno. Porque ahí dice la palabra del Señor, nos dice en el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos. Lo que habíamos explicado, que no es la oración correctamente. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí viene el versículo 9 de lo que es teocéntrico. El Señor nos dice en este versículo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, una forma de nuestra oración debe ser teocéntrica. ¿Por qué? Porque Dios es el centro del universo. El Señor nos dice que debemos de dirigir primeramente dando la honra, la gloria, la alabanza, la adoración al Dios eterno, al Dios que vive y permanece para siempre. Reconocemos el señorío del Dios eterno. Reconocemos el favor, reconocemos la gracia, la misericordia de Dios. Reconocemos que no hay otro como Él. Como dice su palabra, lento para la ira y grande su misericordia. Por lo tanto, que todo esto tenemos que agradecerle al Señor, o tenemos que darle la gloria al Señor, porque Él es bueno con nosotros. No es como nosotros nos llenamos de ira, cualquier situación es, y inmediatamente descargamos nuestra ira sobre la persona. Mientras que el Dios de la gloria, lento para la ira, dice la palabra de Él, tiene mucha paciencia con nosotros. Por lo tanto, es digno de alabar, es digno de glorificar el santo nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. La oración modelo consta de 3 partes. Del versículo 9 al versículo 13. 3 partes de lo que nos dice la palabra de Dios. La primera parte es involucración al Padre. Ya explicamos que se debe de honrar a Dios porque es teocéntrico nuestro Dios eterno. Que es el centro del universo, que Él es el Dios todopoderoso. Y la segunda parte es, hay 6 peticiones. En estas 6 peticiones lo vamos a ver, primera petición, segunda y tercera, hasta llegar a la 6ª petición. Y lo que nos dice la palabra del Señor ya en la tercera parte es la conclusión. Está allí en el versículo 13. Del versículo 13, la parte B, que nos habla la palabra del Señor, la conclusión. De manera entonces, la oración modelo consta de 3 partes: involucración al Padre, 6 peticiones y luego conclusión. Miremos entonces estos 6 versículos, que es muy importante, que es el centro de nuestra enseñanza en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor. La oración que nos dice aquí en este versículo 9, vosotros pues oraréis así. Ya dijimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es la dirección cuando uno dobla sus rodillas delante de la presencia del Señor, pues es exaltación al que hizo el universo, al que hizo los cielos y la tierra. Aquí empieza entonces es decir, 6 peticiones. La primera petición es, dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 9, la segunda parte: santificado sea tu nombre. Primera petición: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre cuando yo estoy haciendo las cosas correctamente. Estoy santificando el nombre de Dios, estoy levantando el nombre de mi Dios eterno, porque mis actuaciones dicen mucho. Es una forma de no dar mal testimonio, porque estaría
la gente va a hablar mal de Dios. Porque cuando nosotros hacemos como representantes de Dios, que somos cristianos, que somos seguidores del Señor, y cuando lo hacemos lo incorrecto delante de ellos, de la gente, y dicen, así como él, que él dice que es cristiano, pero ¿para qué? No lo está haciendo. Por gusto, está perdiendo su tiempo. ¿Qué está pasando ahí? Estoy manchando el nombre de Dios. Estoy pisoteando el nombre del Señor. Y la gente está amancillando el nombre del Señor. ¿Por qué? Por mi culpa. Porque no estoy santificando el nombre de Dios. Cuando lo hacemos, lo correcto, lo bueno delante de la presencia de Dios, entonces la gente van a decir, muy bien, así como él, me gusta. ¿Cómo es que él cambió la forma de ser? Antes era un hombre terrible, un hombre agresivo, un hombre fuerte de carácter. Ahora es diferente. Entonces sí, Dios hace grandes obras, porque lo conocimos, este hombre que es terrible. Ahora es diferente, muy amable, muy sereno, muy tranquilo, muy amable con nosotros ahora. ¿Qué está pasando ahí? Estoy santificando el nombre del Señor. Estoy levantando el nombre del Señor en alto. Amado, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pedir al Señor. No lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestras actitudes. No lo podemos hacer nosotros mismos. Solamente Dios lo va a hacer a través de la palabra de Dios, que va a penetrar en nuestras vidas. Y nosotros ponemos de nuestra parte. He allí entonces el cambio radical. Basta ya, mis amados hermanos. ¿Cuántos hoy en día que se dicen ser cristianos, pero lo mismo en sus actuaciones, como que nunca han conocido al Señor? Han manchado el nombre del Señor. No han querido sumergir a la palabra del Señor. Si hacemos así en esta manera, con temor de Dios, levantamos el nombre de Dios, santificamos el nombre de Dios. Por nuestra culpa, si hablan mal del Dios de la gloria, por nuestras actitudes, por nuestra forma de hablar, es allí donde manchamos el nombre de Dios. La primera petición entonces, santificado sea tu nombre. Señor, yo quiero santificar tu nombre. Señor, cambia mi mentalidad. Señor, yo quiero ser diferente. Quiero ser tu voluntad, para que la gente van a ver en mí lo que tú has hecho, Señor, sin necesidad de publicar, sin necesidad de hacer un montón de que yo soy esto y el otro, sino que ellos van a ver en mí, y para que ellos van a alcanzar tu misericordia a través de mi vida. Amén. Mire lo que el Señor nos dice a través de la palabra de Dios. La otra petición, la segunda petición que nos dice ahí la palabra del Señor en el versículo 10. Venga tu reino. Venga tu reino. El reino del Señor de la gloria. Cuando el Señor dice, venga tu reino, no solamente que en el reino de Cristo de la gloria, del 1000 años para vivir con nosotros aquí en la tierra, sino que también el reino de Cristo que venga directamente en mi corazón. Por ejemplo, lo que es el reino del Señor. ¿Qué significa el reino del Señor? El apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos, el versículo 17 nos dice así en esta manera este versículo, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 3 puntos importantes: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De manera entonces que el reino del Señor amado Jesucristo venga a mi corazón y en mi hogar, con mi familia, que haya justicia, que haya paz y que haya gozo.
Todos siempre buscamos lo que es la paz y el gozo y justicia. Pero ¿cómo se obtiene la justicia, la paz y el gozo? Se obtiene pidiendo al Señor que venga el reino del Señor en mi vida para tener paz, tranquilidad y gozo en mi alma. Amén. Eso es lo que necesitamos. Amén. Que debemos de obtener esa bendición. Venga tu reino. Cuando decimos que venga tu reino, que sea el Señor que va a tomar posesión en mi vida. Sea el Señor que va a reinar en mi vida. Sea el Señor que va a tomar lo que es la dirección y el señorío de mi vida. Eso es la bendición del Todopoderoso. Cuando el apóstol Pablo también habla de otros versículos de la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, no lo estoy viviendo, sino que lo estoy viviendo con el Señor. No estoy viviendo en la carne, sino estoy viviendo en el Señor. De manera de que todo lo que nos dice la bendita y hermosa palabra es una grande bendición. Venga tú. Necesitamos, mis amados hermanos, que el reino del Dios en el Señor, en el Espíritu Santo. Así que la bendición que el reino de Dios lo necesitamos. Si usted ha tenido en estos días tal vez temor por todo lo que está pasando, ciertamente alrededor de todos nosotros está pasando un montón de situaciones. Pero la bendición del Señor eterno que nos dice, venga tu reino, y el reino de nuestro Señor Jesucristo estamos disfrutando. Desde ya estamos disfrutando el reino del Señor. Y cuando vamos a estar ya literalmente con Él, ya en el reino del Señor, eso va a ser más terrible. Si aquí estamos saboreando, estamos sintiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. La otra petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Qué es en los cielos? Ángeles, los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, ellos obedecen a Dios eterno. No desobedecen a Dios. Ellos obedecen a Dios. Lo que dice la palabra del Señor, los cielos y la tierra. Salmos capítulo 19, versículo 1. Todo el Salmo 19 habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios y su firmamento y todo lo que hay. Amados, ellos obedecen al Señor de la gloria. Los cielos. Y también, ¿qué hay en los cielos? Pues también las estrellas obedecen a Dios de la gloria. Nunca hemos escuchado que haya caído una estrella y que destruyó una parte de la tierra. Allí está obedeciendo la voz de Dios. El sol, la luna, obedecen la orden, obedecen la voluntad del Dios eterno. Así como en el cielo. Solo para decir algo, me llama mucho la atención de lo que dice este Salmo, Salmos 19, capítulo 19, versículo 4 al versículo 6, dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término se esconda de su calor. Dice la palabra de Dios, y o sea el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Todos los días sale el sol de la madrugada, desde las 6 o las 5:30 de la mañana, dice que para que tiene que correr. Podría decir, hermano, dice que el sol está solamente en un solo lugar y la tierra que está girando. ¿Cómo es posible? El sol no sale, no se oculta el sol. Sea como sea, de lo que
se ha dicho, pero de todas maneras, si en este lugar, si en este planeta está en un solo lugar el sol, pero está alumbrando una parte de la planeta, ya al otro día para nosotros está alumbrando también otra parte de la humanidad. Y lo con alegría todos los días. Sale, dice, desde su tálamo. Así como el esposo dice a su novia, de que en el momento de su cámara, de su recámara, mejor dicho, para poder decir alegría, paz, gozo en el corazón. Así con el momento de empezar en la mañana, el día, con alegría. Así es el sol. Así que obedecen la voluntad del Señor. Y así también debe ser en la tierra, como dice la palabra del Señor, la otra parte de la petición, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como obedecen los ángeles, así debemos de obedecer nosotros. Amados, nos cuesta obedecer. Muchas veces pasa un montón de problemas en nuestras vidas, que a través de todas de nuestras debilidades desobedecemos a Dios. Pero cuando lo hacemos así, ya directamente con hecho pensado, ya directamente es pecado delante de Dios. Muchas veces lo hacemos, pecamos, que muchas veces como accidentalmente. Eso es de lo que Dios nos dice, que debemos de obedecer al Señor. Amado, es nuestro trabajo todos los días, que debemos de obedecer, así como obedecen los ángeles y todo lo en el cielo, así se debe de obedecer al Padre Celestial. La otra petición, la tercera petición aquí, lo que nos dice el versículo 10. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aparte de lo que es el pan, de lo que es material, que pedimos al Señor que Él es el proveedor de nuestras necesidades. Amén, aleluya. El pan nuestro de cada día. Pero también esto tiene que ir también de igual manera también del pan, de lo que no solamente del pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios. Cuando fue tentado el Señor en el desierto, el enemigo se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Ese es el pan del cielo. Amén. Es el pan que nos viene a nutrir, que es el pan nutritivo, que es la palabra de Dios, que nos viene a nutrir, que nos viene a levantar, el pan nuestro de cada día. Primeramente, lo que es material, que siempre Él es el proveedor, que pedimos también de lo que es para el sustento diario. Pero también el pan de cada día también implica lo que es palabra de Dios. Mis amados hermanos, cuando escuchamos un siervo de Dios que es de bendición y la palabra está llegando y la palabra está obrando en nuestras vidas, ese es el pan del cielo. Es el pan que Dios ha mandado. Es el pan que nos está dando crecimiento espiritual para poder superar de nuestras vidas espirituales. Esa es la bendición del Todopoderoso. Por eso es muy importante de orar también por los siervos. Señor, usa a tu siervo, Señor, cada día, cada vez que va a predicar tu palabra, que haya pan del cielo para sentir, y yo quiero crecer espiritualmente. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. La otra parte, la otra petición, versículo 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. Aquí es un punto muy importante que muchas veces nos cuesta realizar, nos
cuesta vivir, nos cuesta poner por obra lo que es esta petición. Y perdónanos nuestras deudas. Señor ha perdonado nuestras deudas, nuestras ofensas. Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero también aquí nos dice, perdona nuestras deudas. Amados, este versículo 12, la explicación que el Señor, solo con este versículo 12, de la primera parte del versículo 12, al versículo, el Señor les da la explicación del versículo 14 y 15. Cuando dice el Señor, y perdona nuestras deudas. La explicación del Señor en el versículo 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también estamos echando la maldición sobre nosotros, porque no practicamos, porque no hacemos lo que Dios dice que debemos de practicar. Como Él es amoroso, cariñoso, perdonador, ahora nosotros también tenemos que perdonar las ofensas de los demás. Y si no, mis amados hermanos, tristemente estamos perdiendo tiempo. Lo que el Señor nos está diciendo, que nos debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo, para no echar a perder de lo que estamos haciendo. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos, aquellos que nos persiguen, aquellos que se hablan mal de nosotros. Tenemos que perdonar, no tenemos que tratar la manera de actuar como ellos. Porque el Señor nos dice la palabra de Dios, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. El Señor nos está diciendo rotundamente, y el Señor nos dice categóricamente, mejor dicho, que dice no se va a perdonar. Por eso dice más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No debemos echar a perder de lo que hemos estado realizando. Tenemos que tratar la manera de perdonar. Muchas veces nos cuesta, mis amados hermanos. Pero ¿qué debo de hacer para poder perdonar si Él es el que empezó? Si Él es el que está. Siempre nos justificamos. Pero en realidad, Dios no nos está diciendo que sí se debe de justificar. Amados, el Señor nos dice que debemos perdonar. Así como el Señor en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo dijo, ya cerca de la muerte, dice la palabra de Dios, cuando antes de decir consumado es, le dice al Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amén. Desde ahí el Señor estaba rogando al Padre para que perdonaran a aquellos que se levantaron, lo crucificaron a Él. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que los enemigos muchas veces cuando están en contra de uno, lo mismo también porque no saben lo que hacen, no han entendido la palabra de Dios. Pero nosotros que ya entendemos, tenemos que tratar la manera de perdonar las ofensas de los demás. Amén, aleluya. Esa es la bendición del Todopoderoso, lo que nos dice la palabra del Señor. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros oramos al Señor, si no hemos perdonado a la ofensa de otro, prácticamente no estaríamos haciendo nada, porque no estamos perdonando la ofensa. Versículo 13, la otra petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación. Algo que como que en este versículo como que el Señor nos está metiendo. No es así el asunto. El asunto es de que no nos metas en tentación. Aquí lo que el Señor nos dice es la tentación, bien. El Señor no va a tentar a ninguno. El Señor
sí va a probar una prueba que el Señor va a permitir. Es diferente la prueba que también lo que es la tentación. La tentación viene de parte de Satanás. Ahora bien, la tentación, el diablo nos va a tentar. Pero en este versículo podríamos decir para la explicación que no nos dejas, no nos metas en tentación. Quiere decir que yo no quiero soltar, Señor, de tu poder, de tu gracia, tu misericordia, de tu mano, Señor eterno. Cuando nos soltamos de la mano del Señor, fácilmente, cuando hacemos y practicamos de lo que Dios nos dice, no es tan fácil de caer en la tentación. A veces cuando uno ha caído en la tentación, le echan la culpa a otro y dice, es que él tuvo la culpa, o bien él es que una forma así que me hizo provocativamente y yo no, cuando sentía estaba ya en la tentación. Amado, es porque usted dejó de buscar al Señor. Es que usted dejó de servir al Señor y por eso cayó en la tentación. Amados, el Señor nos dice a través de la palabra del Señor, y no nos metas en tentación, quiere decir que no nos debemos de soltar de las manos del Dios eterno. Cuando estamos seguros en las manos de Dios, allí el enemigo, aunque viene miles de tentaciones, no va a poder, porque estamos bajo la poderosa mano del Dios eterno. Amén. Es como un niño cuando no hace caso y trata la manera de cómo salir, y su madre le dice, no hijo, de repente va a pasar un vehículo y te va a matar. No, dice el niño, y hace su voluntad, y cabalmente sucede el accidente. Pero cuando el niño hace la voluntad de la madre, obedece, se mantiene bajo la dirección de la madre, y allí entonces está bajo la protección de aquella madre. Lo mismo también nosotros también estamos bajo la protección del Dios eterno. Así es que el Señor lo que nos dice la palabra de Dios, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sí, mas líbranos del mal. El mal lo que quiere es matar, robar y destruir. El mal lo que desea es destruir nuestras vidas, ya no continuar, ya no hacer lo bueno delante del Señor. Pero Dios nos está librando. Dios está con nosotros. No lo podemos hacer nosotros mismos. En el nombre del Señor, esos son 6 peticiones que habla la palabra del Señor. En general, en cuanto a lo que estamos hablando, nuestra oración debe ser céntrica, o sea, teocéntrica, es porque dirigimos al Dios eterno. La oración modelo consta entonces de 6 partes, y la dirección al Padre, y luego 6 peticiones, y también la conclusión está en el versículo 13, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Eso es la conclusión de la oración que nos habla la palabra del Señor. La oración de la mitad contiene teocéntrico, es decir, orientado a Dios y su reino y su voluntad. La segunda parte es antropocéntrico, es decir, orientar al ser humano su necesidad de pan, de perdón, victoria sobre el mal. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué significa la palabra nuestra oración debe ser antropocéntrica? Quiere decir que centro de las cosas materiales, bienestar de las necesidades de cada uno de nosotros. Le pedimos al Señor porque lo material, en lo que es del pan, de perdón, que hemos pecado delante de su presencia muchas veces, y la victoria sobre el mal. Eso es la bendición del Todopoderoso. Por último, decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero revela a Dios
antes de que revelemos nuestras necesidades a Dios. Reconocer el favor de Él, del Dios Todopoderoso, y no el autosuficiente. Revelar entonces lo que es el favor de Dios. El favor de Dios, nos rendimos a Él, y ahí donde sentimos la bendición de Dios. No hacer así automáticamente cuando lo hacemos con una forma con autosuficiente, que nos levantamos como que ya no es necesidad de orar, de rendir culto y homenaje al Dios de la gloria, sino que hacemos nuestra voluntad y todo nos hace mal. Y allí entonces como que nosotros sabemos lo que vamos a hacer, sabemos lo que tenemos y no hay necesidad de orar porque en realidad ya lo tengo todo. Eso sería un autosuficiente. Eso es totalmente mal. Amados hermanos, debemos de rendir culto y homenaje al Señor todos los días, en el nombre del Señor. El pan nuestro de cada día se dirige al presente. Al presente. El pan nuestro de cada día se dirige al presente, porque el Señor dice el pan nuestro de cada día. Todos los días es el presente. Perdona nuestros pecados se refiere al pasado. Cuando nosotros decimos perdona nuestros pecados, nuestra falta se está dirigiendo al pasado. ¿Por qué pasado? No vamos a pedir perdón al Señor. Señor, te voy a pedir perdón para el día de mañana porque voy a pecar. No, a veces hemos fallado delante de la presencia de Dios y le pedimos perdón de lo que pasó ayer y antier. Así que es pasado. También hay un futuro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es el futuro. De manera que hay un presente, pasado y futuro de estos versículos de la palabra de Dios. Que ya dijimos de lo que es presente, perdona nuestros pecados. Y lo que es el pasado. El presente es el pan nuestro de cada día. Y lo que es el futuro, más líbranos de toda maldad, de todo mal. Es allí donde tenemos la oportunidad de servir al Señor. Así que lo que hemos escuchado, lo que hemos explicado, lo que hemos dicho, esperamos de que sea de bendición para su vida espiritual. El modelo de la oración de Jesús se centra en Dios, pero tiene su enfoque en el ser humano. Dios conoce, sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros le pedimos, es allí donde Dios está al tanto para dar lo que necesitamos, lo que deseamos, porque la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe y conoce perfectamente. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar por la palabra de Dios. Eterno y sublime Señor que habitas en todo lugar. Gracias por tu bendita y hermosa palabra. Otra vez más, Señor, nos has explicado, Padre, para hacer la oración correctamente. No como, Señor amado, como nos enseña tu palabra, Padre eterno, para no hacer las cosas diferentes, Señor. Padre eterno, tú nos estás orientando, diciendo lo que tenemos que hacer correctamente, no incorrectamente. Te pedimos una bendición sobre mis hermanas y mis hermanos, para no hacer las cosas exageradamente, para no hacer la oración exageradamente, sino que sea, Señor, con una forma, con humildad, con sinceridad, con amor hacia ti, Señor, exaltando tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú has de bendecir a mis hermanas, a mis hermanos, en diferentes lugares donde estamos llegando a los hogares. Señor, te pedimos una fuente de bendición sobre cada uno por nombre. En Cristo Jesús.